Bueno, vamos a empezar a ver un poco cómo resolver esta actividad, que la tienen en el Notion, si están viendo la grabación, que básicamente consta de dos programas a resolver a partir de una regla de negocio que menciona que una empresa tiene empleados y los empleados como que tienen distintas características o distintos tipos. Hay empleados asalariados, empleados por hora, por comisión y empleados asociados, y cada uno tiene como su propia lógica de cómo cobran su salario. De hecho, le contaba a uno de los grupos que en realidad yo quería que los empleados por comisión no tengan un salario base, que solamente en este caso cobren por la comisión de las ventas, ¿sí? Como para darle más diversidad. Así que yo voy a hacer ese cambio. Voy a hacer ese cambio, me descargo el PDF. Ustedes lo hicieron como está y está perfecto, pero le voy a hacer ese cambio simplemente como para que haya un poco más de diversidad, ¿no? Eh, Nosotros no sabíamos igual si si hago el cambio pedía. les va a pactar a Brian y a los de presencial. Bueno, Nosotros teníamos la duda de si calcularlo, en dónde calcular el porcentaje de comisión, porque no decía que iba a haber como un valor que diga el precio de cada producto de venta. no, porque tenés el total, ahora lo leemos bien en detalle. Yo lo que voy a Dale. hacer es cambiar esto del salario base y después lo vuelvo a poner como estaba, si no sé. Ahí está. No me están viendo porque lo estoy editando offline, o sea, en otra pantalla, pero, pero ahí lo reemplacé y lo voy a dejar como estaba. Bien, entonces si vengo acá, descargas, este tiene el cambio, voy a cerrar de acá y reemplazo. Ahí está. Entonces el empleado por comisión tiene un valor porcentual de comisión y al final de mes cobra sus honorarios a partir de la comisión sobre un total vendido, ¿no? Tiene el total vendido y la comisión. Bueno, básicamente les decía, este ejercicio lo que busca es que haya, tiene dos partes igual, pero la primera parte o el primer programa busca tener la posibilidad de decir qué tipo de empleado es el que se quiere trabajar o cargar datos y en base a eso calcular los honorarios y mostrarlo por pantalla, ¿no? Entonces hay empleados asalariados que tienen un salario fijo y ese es su honorario a fin de mes. Empleados por hora que no tienen un salario fijo, más bien tienen una cantidad de horas en el mes y un valor hora. Con este producto salen los honorarios del mes, ¿sí? Empleados por comisión, que en la versión que tenían ustedes tenían un salario fijo, yo se lo cambié simplemente para darle como diversidad. Entonces es un valor porcentual de comisión y un total vendido en el mes, y en base a eso sale los honorarios del mes. Eh, este cambio que le hice, ¿no? Que ahora no tiene un salario base, ¿les queda claro cómo sería el, el cálculo del honorario? Eh, Teniendo en Mm. cuenta que lo que consta el honorario o el sueldo, si lo quieren llamar así, es un valor porcentual y un total vendido. Y les queda claro cómo sería el cálculo de lo que cobraría a fin de mes ese empleado. Por ejemplo, Y, si y tiene, total vendido, uy, perdón. no, decilo, dale. No, supongo que si hay un ejemplo, total vendido son 100 pesos, por decirlo así, y el empleado por comisión lleva un 10, tendría un 10 pesos 10 de pesos de sueldo, salario. sí. Sí, Claro. sí, así es. Así es. Si no vende nada, no cobra nada. Sí, Exacto. también, ¿no? Ok, Sí. bien. Si el total vendido es cero, por más que tenga Claro. una comisión del 90%, el 90% de cero es cero, así que no va a cobrar nada. Y el Bien, bien. asociado
tiene un salario fijo, ¿no? Como el asalariado, pero también registra el año de ingreso y tiene un extra de un 10% más si acá obviamente me faltó poner más, en este lo puse, pero acá no, obviamente no va a cobrar el 10% del sueldo. Es un 10% más si su antigüedad es mayor a 5 años, un 20% más si supera los 15 y un 50% más si supera los 20. ¿Bien? Antigüedad, ¿bien? Bueno, eso es lo que habría que recrear. Y de las cosas que fuimos viendo, uy, ahí me dice que la conexión es inestable, no sé si me siguen escuchando. Sí, sí. Sí, se Sí, escucha se bien. escucha. Muy bien. Bueno, les decía, de las cosas que fuimos viendo en la cursada, em, ¿qué cosas utilizaron para resolver esto? Del ejercicio en general, dices. Sí, para este primer programa. Yo hice una clase empleado. Ujú. Bien, empezaron con una clase empleado y después todos los demás variantes. Una clase de sistema también. Hicieron una clase de sistema, bueno, muy bien. Una clase de sistema, una clase de empleados y, por ejemplo, Nosotros queremos usar herencia ujú, después de la clase empleado. sí, perfecto. Es un ejercicio como para practicar herencia, es la idea. También se puede resolver con cuatro clases, perdón, por separado, ¿no? Donde van repitiendo los atributos que generalizarían con la herencia, lo van repitiendo en cada caso. No quedaría por ahí tan bonito, tan optimizado, pero también andaría, ¿no? Si yo pongo en asalariado el nombre, el apellido, todo lo demás que, que hay que cargar, también podría llegar a la solución, ¿sí? Entonces Nosotros, vamos. Sí. perdón. No, no No, escucho. nosotros lo que hicimos fue en la clase empleado, hacer una sola clase empleado y después 4 métodos que definan el salario en función del tipo que ponga. Del tipo, esa es otra opción. Pasar a hacer un atributo de empleado que sea tipo y en base al tipo de empleado poder calcular, ¿no?, los diferentes casos. El único tema ahí por ahí es que si yo les defino el tipo de empleado 3, no sé cómo lo resolvieron, pero por ahí tendrían el empleado un valor hora y una cantidad de horas que no usa, ¿no? Porque si es de tipo comisión, no necesitaría la cantidad de horas y el valor hora. Entonces, habría que evitar esa situación por ahí. Pero como dijeron, hay muchas opciones para resolver lo mismo y muchas de esas estaban bien. Yo voy a hacer un ejemplo, no sé si con los 4 para que no demore tanto, pero donde haya herencia, ¿sí? Eh, pero se podría resolver de varias maneras. ¿Sí? Voy a crear empleado.h y empleado.cpp. Y esta sería la clase base, ¿no? Y la clase base, como pueden ver, tiene el legajo, el apellido, nombre o nombres y mail. ¿Bien? Y después, por lo menos en alguno de los grupos surgió esto, el empleado generalizado, ¿no? El empleado general. ¿Tiene un salario o no lo tiene? Sí, sí. Mira, O sea, Sí, lo tiene. en general sí lo tiene. El general sí. Bueno, Tiene un eso. horario. Pero fíjense, ¿el empleado por hora tiene un salario? Claro, No. la comisión Yo no tampoco. se lo No. cargué al general. No. No, yo Pero el al empleado por al ¿Podríamos poner comisión, tampoco un lo método cargué. constructivo en cero? ¿cómo? No escuché bien. ¿Y si le ponemos un método constructivo en cero, Que cuando dejando el tipo de dato salario? Bueno, pero es como que tendrías por ahí un set salario después en empleado por hora que no lo usarías. Y un get salario que por ahí no lo usarías. Pero Quizás el sería, otro, pero el otro tres sí, entonces te ahorrarías escribir, va. quizás sería Vas un a ver que se atributo puede de cada hacer, uno. ahora vas a ver que se puede hacer eso de una manera
que por ahí ahora no lo vieron o no se les ocurrió, y que es totalmente válido y no tendrían ese problema. Podríamos hacer que el empleado por hora no tenga el sueldo, ¿sí? Y empleado asalariado sí, y después armar como una estructura Sí. distinta. Voy a tratar de resolver los 4 casos, así queda completo. Pero También se entonces, podría hacer directamente que, digo, o sea, todos los salarios fijos igual salen de una cantidad de horas, en general. O sea, en general en 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 este caso cualquier no, trabajo. en este no. En este enunciado no tenés esa información de que el salario fijo sale en base a una cantidad de horas. Porque por ahí el empleado asalariado, el salario fijo es por un objetivo, y si el objetivo lo cumplió en un día o en 30 días, no importa. Entonces no surge a partir de las horas. Igual no todos tendrían O- un saldo final al mes, o sea, por más que cobren en hora, por comisiones o lo que Todos sea, tendrían, sí, un cobro al final del mes, sí, claro. Claro, por eso. Y eso no lo pueden heredar los otros tres, vos los decís otros, tipo los de tener un cuatro. atributo que sea como la remuneración mensual, todos. Sí, el Sí, eso completo, el final. no me parece que esté mal. Todos tendrían una remuneración como mensual, el salario fijo es la remuneración mensual, el producto de hora y valor hora también. Eso no estaría mal. Sí. O Eso podés, es válido también. teniendo en cuenta que empleado asalariado solamente cuenta con un salario fijo, puedes crearlo ahí, el salario fijo, y que los empleados que cuenten con un salario fijo hereden de empleado Ajá. asalariado. Bueno, esa era la sorpresa. Pero está bien, está muy bien eso. ¿Cómo? Eh, no, no lo van a ver. Si no lo escucharon, se lo perdieron. Van a tener que esperar hasta el final de la clase. Pero lo que dijo su compañero, que no llegué a ver quién era, es muy correcto. No necesariamente tiene que haber, cuando hay herencia, eh, un nivel de herencia. Puede haber N niveles. Y es lo que planteó su compañero. Así que vamos a hacerlo de esa manera, pero de vuelta, todo lo que fueron diciendo, había muchas cosas que eran válidas y también podría haber sido así, ¿eh? No es que esta es la única manera de resolverlo. Pero bueno, acá vamos a hacer en empleado.h una clase empleado base. Vamos a incluir string y vamos a hacer la clase empleado que tenga como protegido, porque vamos a querer usar herencia, ¿no? Vamos a querer derivar a partir de esta clase. Entonces, como protegido vamos a tener el nombre el apellido, el nombre. ¿Qué más tenemos? El mail, ¿no? Que también es Sí, una cadena legajo. y un Bien. legajo, ¿no? Y Sí. habíamos dicho que el sueldo iba a quedar por fuera. Vamos a hacer que el legajo sea un número entero y el sueldo iba a quedar por fuera, ¿bien? Y acá irían, bueno, constructor no le voy a hacer, pero irían todos los métodos setters y getters. Yo me instalé recién una extensión, no la probé, así no es una buena idea en producción o en medio de una clase probar algo pero que se llama Semantic, que en teoría hace como refactorizaciones de C y de C++, que permite generar setters, getters. Vamos a ver si funciona bien. Entonces, supongo que Eso selecciono lo que no se quiero. puede cargar para Codeblock, ¿no? El Codeblock ya tiene uno que cuando creas la clase te va generando los setters y los getters, si no me equivoco. Una vez que está creada, o si la creaste vos a mano, ahí no sé. Y de hecho esta no sé si va a andar, así que. O sea, generar getter, generar setter. No member, bueno, no le gustó mucho. A ver si lo pongo privado por ahora. Este le voy a poner guión bajo. Capaz que. Vamos a ver si funciona. Más o menos. Me generó solo de apellido. No está mal, pero me hubiese gustado que me lo genere en el CMP, ¿no? A ver cómo está. Configuraciones. Yo quiero que el getter
supuestamente lo debería generar en el CPP, pero dice que si no, lo va a generar debajo de la clase. Bueno, se ve que no encuentra el source file, el CPP, y lo genera abajo de la clase. Habría que leer la documentación, yo me mandé sin leer la documentación, pero me sirve igual esto, porque yo lo que hago es esto, lo que está acá me queda. Lo cortás y lo pegás. Es lo corto y lo pego. Le saco el inline es cuando lo estás creando en línea, o sea, en el mismo H. Nosotros no hacemos eso, así que le saco el inline y me lo llevo al CPP y no es tan grave. Y me ahorré bastante trabajo, ¿no? Ahí. Bueno, yo después le voy a sacar algunas cosas, si les parece, si no les queda tan claro de por qué lo pone, lo puedo sacar para que no sea tan complejo el código y que quede entendible, ¿sí? Pero esto entiendan que es por una cuestión de tiempo, ¿no? Me gustaría que sea igual, porque me gustaría que se llame get y set. ¿Por qué no le pone get? Y al otro le pone set. A ver, quiero que sea Pascal Case. No, Camel Case está bien. Y el getter, se lo agrego yo. No es tan grave. Vamos a hacer el getter acá, el de nombre, el de mail y el de legajo. Bueno, me copio todo esto, después le saco inline, ya habíamos visto. Y le agrego el get a los que corresponde y ya está. O sea, acá sería get apellido, get nombre, get mail y get legajo. Bastante nos ayudó. Bien, lo que hice fue usar una extensión que escribe código que es repetitivo, ¿no? Bueno, y ahora hago los métodos. Esto con Brian lo vieron la semana pasada, ¿verdad? Porque Sí, acá sí. dice const y porque esto recibe una referencia constante en lugar. Yo también lo podría poner así y está bien también. Este es un poco más costoso porque me genera un nuevo objeto string, ¿sí? En cambio acá usa el que ya está, y la referencia. Bien, entonces si esto lo vieron con Brian, yo miré el video, así que sabía que sí. Lo que hago es acomodar esto, saco inline a todos. De hecho, supongo que puedo reemplazar acá inline por vacío. Ahí. Y solamente me faltan los getters, que no me los generó como quería, pero tampoco me puedo quejar mucho porque me hizo la mitad del trabajo. Bien. Ahí vamos. Está la clase empleado hecha, ¿sí? Y yo le había puesto privado acá, ahora le voy a poner protected. Pensé que tenía que ver con esto, de que no me generaba bien los métodos setters y getters, pero no, era porque no le había leído bien la documentación. ¿Alguna pregunta de hasta acá? ¿Por qué pusimos protected? Eso está en el video de herencia y también seguramente lo vieron con Brian la semana pasada. Y el resto es algo visto, ¿sí? Si les queda dudas de esto, lo pueden ver en la grabación de la clase pasada, ¿sí? Pero básicamente, y a fines prácticos, después yo en main voy a poder crear una clase empleado, por ejemplo, y hacer el get apellido, el set apellido, como siempre, ¿sí? Bueno, Profe, ¿hacemos sí, el toString? hacemos el toString, me parece una buena idea. No habría nada acá como atributo, sería simplemente un método que devolvería un string, se llama toString, y que me devuelva una cadena con la concatenación de todo, ¿sí? Entonces, yo quiero que me devuelva el apellido, un espacio, el nombre, un espacio. ¿Quién faltaría? El mail, El mail y el legajo. un espacio, y el legajo, que es un entero, lo tengo que transformar a cadena con std
tu string y el legajo. Y punto y coma. Bien, ahí está. Esto me va a devolver un string con todo. Y esto, lo bueno, perdón, creo que estoy en el H. Esto va así. Y ahora acá es donde hago empleado tu string y pongo esto. ¿Sí? Acá va la definición del método. Y no es void, sino que es std string. Para los atributos siempre usamos string en vez de un vector de char. No escuché bien. Escuché los atributos y no el resto. Y usamos siempre string en vez de un vector char. Como quieran. Si Tal cual. si se sienten más cómodos y cómodas usando un vector de char, usen un vector de char. Si quieren usar un string, usen un string. Por ejemplo, nosotros cuando empecemos a trabajar con archivos, todos estos que eran un string, los vamos a pasar a vectores de char y después les vamos a explicar por qué. Por ahora, como esto está todo en memoria y nunca lo guardamos en un medio, en almacenamiento, vamos a seguir usando uso string porque es más práctico. ¿Bien? Bien. Hago un main para probar. ¿Sí? Vamos a hacer un main. Bueno. Y acá, si yo incluyo empleado.h, voy a poder crear un empleado y, por ejemplo, setearle un apellido, por ejemplo, un nombre, que nos faltaría el mail, y el legajo, y después, con un simple cout que me devuelva el toString, tendría que ver, bueno, eso por pantalla, ¿no? Separado por espacios, todo por pantalla. No hace falta probarlo, pero tampoco viene mal ver si lo que hicimos, si lo primero que hicimos compila. Si ya no compila, ya no es una buena señal, ¿no? Entonces esto compila, podemos representar genéricamente un empleado, pasemos a representar un empleado de todos los que tenemos por representar, ¿sí? Voy a mover esto para acá. Ahí, vamos. Bien. Cierro empleado.cpp por ahora, main por ahora también. Me quedo solo con empleado.h por si hay que revisar algo ahí. Y vamos a crear empleado asalariado, ¿no? Era una de las variantes. Y empleado asalariado.cpp. Bien. Bueno, empleado asalariado. ¿Qué añade sobre un empleado base? De hecho, a este le podríamos haber puesto empleado base también, ¿sí? Como para dar más idea de que ese es el general, ¿bien? Por el cual se parten los derivados. Pero este empleado asalariado, ¿qué va a añadir con respecto al empleado base? Salario fijo. Solo un salario, exacto. Entonces, vamos a hacer acá un include empleado.h y acá hacemos la clase empleado asalariado hereda de empleado. Entonces, esto como protegido va a incluir un float con el salario o sueldo fijo o base y nada más. Y como público voy a necesitar el getter y el setter de este, ¿no? Entonces vamos a ver si me lo completa bien en la extensión esa. Bastante bien, ¿eh? Después tendría que chusmear por qué no le pone get, pero seguramente hay un archivo para configurarle eso.
y que cómo hacer para que no me los ponga en inline, sino en el CPP y ya está. Entonces esto viene acá, el public lo agrega solo, evidentemente. Tenemos el get salario fijo y el set salario fijo, así que esto lo voy a pegar acá. Y vamos a hacer acá el include de empleado asalariado. Bueno, ¿qué podría tener para mantener la uniformidad empleado asalariado también, que lo tiene empleado? Matías pregunta si el método cargar no se agrega. Ahora vemos cómo le incorporamos lo de cargar. Por ahora podríamos trabajar con los setters y los getters para ver si guarda todo bien. Y después le ponemos por ahí un cargar y vemos dónde va. ¿Sí? Vamos primero a representar las entidades solamente. Bien, les preguntaba, ¿qué método tiene empleado que por ahí quisiera que también tenga empleado asalariado? El de cargar datos. No, porque empleado no tiene cargar datos. ¿ToString? ToString. Por ahí nos queremos que también este tenga ToString. Así que lo que hacemos es, acá le agregamos un método público que devuelva string, ToString. Ángel, te hago una Y consulta. sí, Las clases se piensan tipo fuera de lo que es herencia. Se piensan por separado y después lo que se hereda serían lo de empleado. claro, o sea, Tipo, las clases se en piensan realidad por no separado. se piensa por separado, se nota o se ve que en todas estas que tenemos acá hay como una cuestión general, una generalización que es este empleado base, tiene en cuenta cuáles son los atributos de ese empleado base y todos los demás después heredan de ese. Y el ToString solo estaría eh, mostrar por pantalla también lo de empleado base. Si hubiese un mostrar por pantalla y vos querés que el empleado base se pueda mostrar por pantalla por sí solo, sí, le pones un mostrar o un toString, como hicimos nosotros, que no muestra pero devuelve todo. ¿Sí? Este lo usamos más que nada para probar si está todo ok. Después se puede borrar si no lo usas nunca. Bien, es como para comprobar que guardó todo bien, lo ponemos todo en un string y lo devolvemos. ¿Sí? Y el empleado asalariado lo que tendría que hacer es lo mismo que hace el de la clase base, pero incorporándole el salario fijo, ¿no? Entonces el toString de este tendría que devolver un string con lo que devuelve este más el salario fijo. ¿Bien? Entonces, para indicar que quiero que devuelva lo que devuelve el de la clase base, pongo el nombre de la clase base y el método, y a esto le concateno un más, o sea, esto ya es un string, ¿no? Porque el de la clase base es un string. Y le concateno unas comillas dobles y el toString del salario fijo que guarda esto. Bueno, a ver si con esto está bien. Empleado asalariado.cpp, empleado asalariado.h tiene el método toString. Bien, y acá como estoy haciendo referencia a este, lo que voy a necesitar seguramente, y por eso me lo protesta, es empleado.h. ¿eh? Ahí. Algo debo estar haciendo. Ah, no, ya me di cuenta que no es esto. Me pasa, por lo menos una vez por clase me pasa. Me olvidé decirle que esto no es una función global, sino que es un método de empleado asalariado. Ahí está. Bueno, entonces ya tenemos la clase empleado asalariado, que a lo que ya tenía la clase base le incorpora un salario, ¿sí? Entonces, si yo a esto lo transformo en esa clase,
Todos los setters van a seguir estando porque los hereda, ¿bien? Los puedo seguir teniendo, y va a tener un setter más, que es el salario fijo, que pongamos, ya que estamos, vamos a poner mucho, tampoco tanto, ¿no? Bueno, ahí quedó, un numerito más, no viene mal. Y ahí está, hago el toString, ahí tenemos lo de la clase base y lo que incorpora la derivada, que es el salario fijo, ¿bien? Bueno, ya incorporamos este asalariado, ¿sí? ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría, por ejemplo, el empleado por hora, ¿sí? Bueno, hagamos el empleado por hora. Vamos acá, vamos a hacer empleado por hora.h y empleado por hora.cpp. Misma idea, ¿no? En el h lo que hago es una clase, acá incluyo empleado.h, hago la clase empleado por hora, herede de empleado. O sea que ya va a incorporar todo lo que tenga que ver con empleado, todos los atributos y los métodos. Y acá lo que le voy a incorporar es qué cosas, qué atributos, voy a poner privado, me parece que de este no vamos a heredar. ¿Qué atributos extra añade el empleado por hora? La cantidad de horas y el valor de la hora. Cantidad de horas del mes, por ejemplo, podría ser, y con guión bajo, ¿no? Para seguir la nomenclatura de estilo que estamos usando, y como float, el valor hora. ¿Bien? Y vamos a aprovechar la extensión que nos genere el setter y el getter. Algo no le gustó. Me falta un punto y coma acá. Ahora sí. No. No veo que haya algo malo. ¿No tenés que marcarlos de a uno? Me parece que tengo que marcarlos de a uno. Sí. Exactamente. Perfecto. Entonces, get cantidad de horas, get valor hora. Sacar el inline de acá, el inline de todo esto. Me lo llevo al CPP. Y acá hacemos el include a empleado por hora. Le agregamos esto. Le arreglamos los nombres, porque los getters dicen get. Los setters están bien. Le hacemos el toString como a la anterior. La extensión, ¿cómo se llama? Se llama c-mantic. Mientras ustedes estaban trabajando en los equipos, busqué una porque si no sabía que no iba a terminar más de escribir todo esto. Con esto es bastante más rápido. Me falta investigar un poquito de cómo tunearla para que se acomode al estilo de programación que por ahí usamos en la materia, pero está muy bien, la verdad. Vamos a hacer el toString acá. Entonces vamos a poner como público stdstring y hacemos el toString para empleado por hora, y acá hacemos el stdstring empleado por hora, toString, y lo mismo que antes, le incorporamos como base al toString lo que tiene empleado, lo que tiene la clase base, ¿no? Y después le incorporamos los atributos de esta clase, pero pasados a cadena, que era la cantidad de horas en el mes, un espacio, y el valor hora. ¿Sí? Me estoy olvidando el std, que ahora se lo agrego. Bien. Sepan que este toString es a fines prácticos para poder probar que esté todo
ok, sí, probablemente si no lo necesitan, después no se lo agregan o lo pasan a privado para que no se pueda llamar de forma pública o lo borran directamente, ¿no? Matías pregunta, ¿hay que hacer una función que calcule el valor del sueldo? Claro, nos faltaría eso. En esta clase le tendríamos que hacer un método, un getter, que devuelva el sueldo, ¿sí? O los honorarios, como lo vamos a querer llamar, ¿sí? Para que respete la misma lógica que los demás, este sería un método que no va a cambiar a los atributos de la clase empleado por hora, entonces lo hacemos const, y para que esto también funcione, este tiene que ser const también, así que vamos a venir acá y agregarle const a este y al h también. De vuelta, esto no se tienen que preocupar si no lo respetan así tal cual. Pero ya que lo estamos usando así, bueno. ¿Qué nos faltaría? El método que devuelva el sueldo. Vamos a ver cómo le pusimos en empleado asalariado. Le pusimos, bueno, get salario fijo le pusimos acá. No está mal. A este no le vamos a poner get salario fijo, vamos a ponerle get sueldo o get honorarios. Lo que podríamos hacer es normalizarlo a eso. Vamos a ponerle a este get honorarios y el set salario fijo sí va a estar bien. Y entonces, en empleado asalariado lo vamos a llamar get honorario. Ahora, en empleado por hora, vamos a hacer ese método get honorarios, que va a devolver un float, get honorarios. Y acá es lo que decían ustedes recién en el chat. Este getter lo que va a hacer es get honorarios. Lo que va a hacer es devolver cómo el empleado por hora calcula sus honorarios, que es el producto entre el valor hora y la cantidad de horas en el mes. ¿Bien? Así devolvería empleado por hora sus honorarios. En cambio, el empleado asalariado va a devolver sus honorarios, es el salario fijo. ¿Sí? Y cada uno va a tener un método get honorarios que, según su lógica, va a devolver la manera en cómo calcula sus honorarios. ¿Bien? Entonces venimos acá, reemplazo esto por empleado por hora, si le incluyo acá mejor, empleado por hora. Entonces, este no tiene salario fijo, pero sí tiene una cantidad de horas en el mes, imagínense, no sé, 40 horas, y el valor hora supongan 2000. Entonces, 40 por 2000 nos tendría que dar, ¿esto está bien? A ver, float, in. Bueno, va a andar igual. Esto si lo corremos nos va a dar hice el toString, perdón. El toString está bien, pero le voy a añadir a eso acá, en main, el cout que diga e.get honorarios. En una línea aparte, vamos a ponerlo. Decía, bueno, esto lo que va a tener que hacer es el producto, y nos tiene que dar 80.000, ¿no? Ahí va. Bien. Hasta acá, fíjense que se nos va llenando de archivos el proyecto, pero está bien. Son clases muy chiquititas, pero cada una le va incorporando a la base sus particularidades, por así decirlo, ¿bien? Bueno. Vamos a hacer del PDF, vamos a ir cerrando las cosas que ya usamos. Si tienen alguna pregunta, díganme.
El empleado por comisión es como una variante de este, ¿no? Obviamente no va a tener horas ni valor hora, pero tiene comisión y total vendido. Es más o menos la misma lógica. Este podría salteármelo. Vamos a hacer el empleado asociado. Bien, y el empleado asociado, fíjense que un empleado asociado dispone de un salario fijo. O sea que el empleado asociado es un tipo de empleado asalariado que además cobra un bonus por antigüedad. Como se entiende ese concepto, si lo leemos así, un empleado asociado es un tipo de empleado asalariado, porque los dos tienen un salario fijo. ¿Bien? Entonces, el empleado asociado es un tipo de empleado asalariado que además ve un bonus a partir de su año de ingreso, en algunos casos. ¿Bien? Bueno, entonces, esto quiere decir que cuando yo haga la clase empleado asociado, también voy a heredar, y ahí no me acuerdo quién había dicho hoy que empleado asalariado, habían dicho que la clase empleado asociado va a heredar esta vez de empleado asalariado, que a su vez hereda de empleado. Así que hay como una jerarquía, ¿no? Es como que se empieza a ver varios niveles de herencia acá. ¿Sí? Ya no tenemos madre-hija o padre-hijo, ya tenemos 3 niveles, ya tenemos los abuelos. ¿Bien? Entonces, empleado asociado incorpora como privado, porque ya hasta acá llegamos con la jerarquía, una antigüedad que va a ser entera, no, año de ingreso era, ¿no? Año de ingreso, que va a ser entero, y nada más, si no me equivoco. No, antigüedad también, creo. La antigüedad la calculamos Ah, bueno. con el año de ingreso. Entonces acá genero este setter y getter, get año ingreso, set año ingreso, saco los inline, le cambio el nombre, y ahí está. Esto me llevo al CPP. Entonces, ahora hago un include de empleado asociado, pego esto y estaríamos con empleado asociado. ¿Cómo borra la palabra? ¿Qué tecla aprieta? No, ¿qué palabra? Cuando estoy sobre una palabra y la borro completa, con control suprimir. Y si estoy a la derecha de la palabra, control backspace. Depende del IDE igual de eso. ¿Sí? Y para borrar la línea completa, creo que era control D. No. Pero había uno para borrar la línea completa. En C++ hay herencia múltiple. Sí, vos podés heredar de más de una clase. Eso es bastante controversial. ¿Sí? Esto no es herencia múltiple, pero existe ese concepto. Y es bastante controversial la herencia múltiple. Si quieren, fíjense al respecto, porque hay puede generar un problema, que ahora no me acuerdo si se llama el problema del diamante o el problema del rombo. Y bueno, si leen al respecto, se van a dar cuenta cuál es la situación problemática, ¿sí? Pero sí, te lo admite. Permite que heredes, que una clase herede de más de una a la vez. Estamos con empleado asociado en el CPP. Vamos a hacer el toString como hicimos con las demás. Así que vamos a hacer acá el std toString. Y también el get honorarios, ¿no? El get honorarios que va a devolver un float. Y acá yo lo que voy a hacer es
un int get antigüedad, pero privado. O sea, voy a querer un método para obtener la antigüedad del empleado, pero no que se pueda acceder desde cualquier lado, solo desde adentro de la clase, ¿sí? Entonces lo voy a poner de la parte privada, ¿no? De esto. Entonces, get antigüedad, yo lo voy a hardcodear. Problema del diamante se llama, perfecto. Problema del diamante. Get antigüedad yo lo voy a hardcodear. Perdónenme, pero es tarde. Voy a hacer 2013 menos el año de ingreso. Ya vimos cómo hacer y de hecho lo tenemos en una clase fecha que está unos directorios más arriba en el repositorio y la clase fecha ya nos devolvió el año actual. Así que no es muy complicado agregarle eso. Así que por una cuestión práctica yo lo voy a hardcodear para que siempre sea el 2023, pero obviamente ustedes saben cómo debería ser. ¿Bien? ¿Qué de antigüedad entonces? Vamos a hacer int empleado asociado get antigüedad y esto me va a devolver 2023 menos el año de ingreso. Bien, esto me devuelve la antigüedad. Quizás lo escribí mal. Ah, me falta ponerle const. Bien. Tenemos el año de ingreso, el setter para el año de ingreso, el que calcula los honorarios y el toString que faltaría hacer. ¿Alguna pregunta mientras vamos haciendo el toString? No, este es empleado asociado. A mí no me quedó muy claro por qué lo hiciste privado el get antigüedad. O sea, ¿cuál es la finalidad? Ahora te lo muestro listo. especialmente así no queda eso pendiente. Acá vamos a hacer que el empleado asociado, esto es const, devuelva de quien hereda, que es empleado asalariado, toString, y que incorpore el año de ingreso, solamente por ahora. Así que vamos a hacer el std, toString, año de ingreso. Que devuelve solo esto, ¿sí? Después vamos a calcular los honorarios de este empleado asociado y ahí está la lógica de la antigüedad y que se le tiene que agregar un extra al sueldo, ¿no? Como un bonus. Vamos a ver por qué esto está protestando. Ah, ok. Empleado asalariado. Me falta el const. Me tiene, dijo, este error. Ya me lo morfé varias veces. Bien. Entonces, cambio acá y ya está solucionado. Listo. Hagamos el... Daniel pregunta o menciona que puede meterle un año actual y así se hace un ejemplo o al menos que sea una clase fecha. No entiendo, Daniel. Sí, yo le puse el año actual a la antigüedad, pero acá se tendría que usar la clase fecha. Creo que lo dije. Incorporar la clase fecha a esto para crear un objeto fecha acá, yo creo que están en condiciones de hacerlo, no hace falta que les muestre todo resuelto. Ustedes pueden acá traerse el fecha.cpp y el h a este proyecto, acá incluir fecha.h, no sería un atributo, sino simplemente una instancia de fecha dentro de getAntigüedad para poder tener el año actual. ¿Sí? Prueben a hacerlo ustedes para que si yo cambio la fecha del sistema y pongo que es 2025, me lo calcula en base a la fecha del sistema, no a este número que está fijo en el código, ¿no? Está constante. Pero bueno, yo quiero mostrar otro caso, otra cosa, que es el tema de
herencia que estamos haciendo multinivel, por eso no me preocupo mucho por esta particularidad de la antigüedad, ¿bien? Bueno, ¿qué cuestiones quedaban? El get antigüedad me habían preguntado por qué era constante. Bueno, básicamente, primero porque se puede, para que vean que se pueda, y segundo, para que yo desde acá, desde main, no pueda, cuando haga una clase de tipo empleado asociado, ¿sí? Cuando hago un empleado asociado y esto sea un empleado asociado, fíjense que fui cambiando en el ejemplo de main los distintos tipos que hay de empleados, ¿sí? El empleado asociado no tiene horas ni valor hora, sí tiene el salario fijo, porque es una especie de empleado asalariado, y vamos a poner un salario fijo de, por ejemplo, 100.000, como para que nos dé fácil los cálculos. Bien, y fíjense que acá yo, si quiero llamar al get antigüedad, no puedo, porque no es público. O sea que desde afuera de la clase yo no puedo obtener la antigüedad, desde dentro sí. Bien, eso les va a pasar muchas veces que quieran un método, ¿sí?, de su clase que no pueda ser accedido desde afuera, pero sí desde dentro de la clase. Entonces lo ponen privado. ¿Bien? Era a Em, modo demostrativo únicamente. Digamos, no era un riesgo ponerlo público tampoco. a veces Antigüedad. no te interesa que se pueda acceder ese atributo desde fuera de la clase. Claro. Y entonces lo haces privado. ¿Sí? En Puede ser que este esté caso no hubiese cambiado faltando, nada. puede ser que esté faltando el set del año de ingreso. Sí, 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 acá falta el set de año de ingreso. Vamos a ir cambiando ese bastante porque en base a ese son como los bonus, ¿no?, porcentuales. Si entró en el año 2000, tendría 23 años, así que vamos a hacerlo un poquito más adelante en el tiempo. Si entró en el 2020, tendría 3 años de antigüedad. Bien, ahora vamos a ver qué honorarios cobraría si tiene 3 años de antigüedad. Pero nos falta hacer el get honorarios, así que vamos a empleado asociado. Por acá. Vamos a hacer el get honorarios, está escrito. Falta hacer acá la implementación. Float, empleado asociado, get honorarios. Const. Y acá básicamente es a partir de la antigüedad, que la antigüedad me la guardo en una variable de este método, llamo a get antigüedad. A partir de esto, yo calculo el honorario, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer para poder obtener el honorario de este empleado? Veamos el PDF. Es el salario fijo, obvio, pero si tiene más de 5 años, un 10% extra. Sí, Matías, una serie de if. Entonces, si tiene más de 5, perdón, un 10% extra. Si tiene más de 20, no, perdón, si tiene más de 15, un 20% extra. Y si tiene más de 20, 50% extra. ¿Bien? Bueno, entonces podemos hacer una serie de if. Podemos crear una variable que sea bonificación, donde guardemos Bueno, los me gusta, me gusta. porcentajes. Vamos a hacer bonificación. En principio es 0. Bien. O 1, mejor. Ahora vamos a ver por qué. Y lo que termino devolviendo es el base, el salario fijo, por la bonificación. Bien. En base a esto, yo después calculo los bonus. Diego dice, ¿conviene arrancar por 20? Sí, para no andar complicándonos la vida con
Vamos a arrancar por 20. Si la antigüedad es mayor que 20, entonces la bonificación es, ¿cuánto era? ¿50%? 1.5. La bonificación va a ser del 1.5. Si no, si la antigüedad es mayor que 15, a ver, porque si es más de 15, un 20%. O sea, la bonificación va a ser 1.2. ¿Cómo? Si no, si la antigüedad es mayor que 5, es un 10%. Un 10%. Y no hace falta un else porque ya pusimos inicialmente que sea 1. O sea que si tengo una antigüedad de 3 años, lo que va a hacer es salario fijo por 1. Y ya está. En cambio, si la antigüedad va cambiando, la bonificación va a ser otra, obviamente. Bueno, vamos a main. Habíamos puesto que esta persona entró en el 2020, o sea, tiene una antigüedad de 3 años y un salario fijo de 100.000, tiene que, como honorario, percibir 100.000. ¿Bien? Bueno, probemos. 100.000, ¿ven? Bueno. Ahora, vengamos a main, vamos a venir a main y vamos a cambiar esto para que sean 5 años. O sea, por ejemplo, 2017. Esto ya Creo es... que va a dar mal el cálculo. ¿Va a dar mal el cálculo? Ahora vemos. ¿Cuánto tendría que cobrar si tienes más de 5 años de antigüedad? 100.000 más el 10%, o sea, 110.000. 110.000. 110.000. Get honorarios Ah, no nos sabía. devuelve 110.000. ¿Sí? No es mayor a 5, dice Diego. Mayor a 5. ¿Le puse el igual? No, no le puse el igual. Claro, Está si bien. no, estaría incluyendo también ese No, número. si tiene 5, para que tenga 5 tiene que haber empezado en el 2018, ¿no? Y Sí, sí. esto no le da un bonus, porque tiene que haber pasado la barrera de los 5 años. Tiene que cobrar 100.000 todavía. No. Pasa que ustedes son muy generosos y enseguida quieren darle bonus a sus empleados. Me parece muy bien. De hecho, cuando se pongan una empresa, si me quieren contratar y dar muchos bonus, ningún problema. Y cuando tiene más de 35, debe decir jubilado. Bien, vamos a probar los otros casos, pero da la sensación de que va a funcionar. El otro era más de 10, entonces más de 10 tendría que ser, por ejemplo, en el 2012. Con esto ya tendría 11 años de antigüedad. Así que nos tiene que dar un 25, 20. No, Nos pero tiene que es dar más 100. de 15 la segunda. Ah, más de 15, más de 15. Bien. Más de 15. Bueno, para que nos dé más de 15 vamos a poner 2007. 2007 nos da más de 15. Bueno, hacemos el run code. Y fíjense que es ahora el 20%, ¿sí? Extra. Vale, vamos acá. Y ahora vamos a ponerle que en el 2000, que tiene 23 años, creo que no le alcanza igual. Sí, 23 años. Ahí Verónica me puso los rangos. Perfecto. Tiene que cobrar 150.000. Ese ingreso en el 2000, tiene que cobrar 150. Ahí está. Bien. Entonces, fíjense que, si bien obviamente faltaría un SEIN que me pida el tipo, porque lo que pedía el programa 1 era que yo ponga el tipo de empleado y en base al tipo de empleado cargue los datos y después muestre como los honorarios, ¿sí? Eso es lo que había que resolver inicialmente, pero ya probamos el funcionamiento de los cuatro casos, ¿no? De los 3, mejor dicho.
porque nos salteamos uno. Así que lo único que faltaría es hacer esto del programa que resuelva eso. Eso se puede resolver directamente en main, o podemos hacer una clase programa. Bien, una clase programa que lo que hace es, me pide el tipo de empleado, el tipo de empleado, y en base al tipo de empleado, después me pide los datos del que corresponda y calcula los honorarios. Bien. ¿Qué les parece? ¿Quieren ver eso o quieren ver No entendí un... mucho cómo, o sea, vos decís de que pregunte qué tipo de empleado es y Claro, según qué eso. tipo, que fíjate que están como tipificados con un número, y en base a esto, puede ser con un switch, creas una instancia de quien corresponda, del objeto que corresponda, estableces los valores y calculas el honorario y lo mostrás. Eso es lo que pide el programa 1. Pero creas una instancia y solo una, ¿no? Sí, No el puedes. programa 1 es solo un objeto. Ah, listo. De Y alguno de después esos 4 decide hacer una clase menú o algo así para mostrarlo más gráfico. no lo pide, pero si lo querés hacer lo puedes hacer, pero no lo pide, así que lo podemos hacer bastante eh, rudimentario. Em, entonces, vamos a hacer esa clase programa. Entonces vamos a hacer programa.h y programa.cpp. Y fíjense el nivel al cual se puede uno abstraer, que fíjense que hay que hacer 2 programas, ¿no? Y los dos tienen un título, pero cuando yo ejecute el programa 1 va a ser esto y cuando yo ejecute el programa 2 va a ser esto otro. Entonces yo podría tener programa base, que tenga un título, después programa honorarios y programa nómina, que hereden de programa y también hacer herencia acá. O sea, esto está hecho así también para que, a ver si les metían herencia también a la clase programa. ¿Sí? No hace falta igual, pero fíjense que se podría. Entonces, vamos a hacer la clase programa. Acá vamos a hacer pragma once. Vamos a hacer programa. Vamos a hacerle un título ahora que tengo esta extensión que me permite fácil incluir acá string, string. Vamos a ponerle un título y va a tener un solo método que va a ser, al menos público, que va a ser ejecutar. Nada más. Este título entonces le vamos a hacer un setter y un getter. Corrijo esto, que si después le encuentro la vuelta para no tener que hacerlo cada vez, mejor. Y acá incluyo programa.h. Hago el getter y el setter del título. Hasta el constructor podría recibir ¿no? el título. Y tendría que hacer el método ejecutar de programa. Y acá es donde resolvemos lo que ahora tenemos en main. ¿Sí? Entonces acá yo incluiría todos los distintos tipos de empleado que hay y resolvería lo que pide el programa 1. Acá lo que voy a incluir es programa.h y básicamente vamos a tener programa p, p.set título y lo que tenemos acá es cálculo de honorarios de un empleado. Es el título y lo ejecuto. Así quedaría main con esta
manera de encararlo, ¿no? Ahí Victoria pone como diferentes maneras con un switch, por ejemplo. Sí, se puede hacer con un switch. Que hay una votación para ver con cuál lo voy a resolver. Hay una clase menú, también pedían. La clase menú, olvídense que la vaya a hacer, pero más adelante sí vamos a hacer una clase menú. Cuando trabajemos con archivo y eso, quizás la hagamos. Van a ver que después un ejemplo solo de un día, de una clase, de una reunión de Zoom, por así decirlo, va a tener muchísimos archivos, ¿sí? Entonces, vamos a programa.cpp. Acá voy a incluir en el cpp los empleados, ¿sí? Los distintos tipos, porque voy a necesitar de cada uno. Entonces voy a necesitar empleado asalariado por hora y asociado. Son los 3 casos. ¿Bien? Bueno, ejecutar lo que va a hacer es un cout con un endl que muestre el título y unos guioncitos. Ahora voy a poner el using namespace y el uStream porque este lo va a necesitar porque va a hacer salidas por pantalla y demás. Bueno. Entonces muestra el título y como un subrayado. Y después acá va a pedir cout, ingresar el tipo de empleado de 1 a 4. Se va a quedar más lindo. Y vamos a hacer el sein de un tipo empleado que va a ser entero. Entonces, sein de tipo empleado. Bueno. En base al tipo de empleado que ingrese, vamos a crear como distintas instancias, ¿no? Matías pregunta si podríamos hacer hacer funcionar los dos programas en uno. Mira, a mí me gustaría más que yo tenga así, programa P1 y programa P1 y después programa nómina P2, ¿no? Uno es este. Perdón, tengo que ver. Uno es este y el otro es este. Y después en main tenga set título y ejecutar. Estaría todo en el main. Tenerlos por separado y elegir al inicio cuál ingresar. Sí, también, pero para eso tendría que ser un menú y dije que no iba a ser un menú hoy. Pero sí, se pueden hacer un menú y si eligen la opción 1, corre el programa 1. Si eligen la opción 2, corre el programa 2. Sí, tal cual. Volvamos a programa, vamos a terminar este. Entonces, este programa lo que tendría que hacer es mostrarme todos los datos de todos los del empleado, ¿no? Dependiendo del tipo de empleado y los honorarios. Así que genéricamente yo voy a necesitar un string con los datos del empleado y un float con los honorarios. Y al final de todo lo que hago es, como hacía antes, datos empleado y los honorarios. ¿Bien? Y acá ya se decidieron con qué resolveríamos a partir del tipo de empleado las diferentes variantes que hay. ¿Podríamos pedir primero los datos ante el tipo? No, por ahora no. Sí podríamos, pero por ahora no. Pero una vez que sepamos el tipo, sí tendríamos como que pedir los datos, ¿no? ¿Qué, Sí, qué me refería a habría los datos genéricos igual, que a los ahí datos en del empleado? Sí. Digo, como yo si pongo el tipo de empleado 1, ¿qué tendría que generarme esto?
Victoria quiere que haga un switch. Bueno, vamos a hacer un switch. Vamos a hacer un switch de tipo empleado, ¿no? Entonces, case 1, esto me tiene que generar un objeto del tipo, ya no me acuerdo. Podríamos era haber el hecho un asalariado. for, ¿no? También. Asalariado. No, porque va a generar uno de los posibles 4, no 4. Claro, sí. Entonces, acá tiene que generar uno asalariado. Le voy a poner llaves, porque yo necesito un scope para poder crear una instancia acá. Necesito un ámbito, si no me va a protestar de que no puedo declarar una variable dentro de un case. Así que le pongo las llaves para que me lo permita. Y acá lo que haría es empleado asalariado, igual a, y le voy a poner acá, crear empleado asalariado. ¿Bien? Bien. Con esto crearía un empleado asalariado. Faltaría hacer ese método. Así que venimos acá y vamos a hacer de forma privada, dentro de programa, crear empleado asalariado. Bien. Esto me va a devolver un objeto de empleado asalariado, se llama así, y no va a cambiar en nada ningún atributo de programa, así que le voy a poner const, y este así tal cual, lo voy a pegar en programa.h. Pero privado había dicho, no lo quiero desde afuera. ¿Sí? Esto quiere decir que en main yo no podría, con la variable, con el objeto P1, crear un empleado asalariado, solo desde adentro. ¿Sí? Es el ejemplo que les había mostrado hace un ratito de que es un método que es privado. ¿Sí? Entonces, para que esto me funcione, yo necesito que programa.h conozca esos tipos, así que estos includes que puse acá, mejor los voy a terminar poniendo acá. ¿Bien? Entonces, esto crea un empleado asalariado y me lo devuelve. ¿Sí? Ahora vemos cómo lo resolvemos a eso. Y después de crear el empleado asalariado, ¿qué habría que hacer acá con esa variable E? Con new, ¿no? perdón, le estaba por responder a un compañero, pero primero responde vos, sí. No sé quién estaba hablando, pero te interrumpo. Escucho, ¿eh? Interrumpí a alguien recién que me iba a responder qué tendríamos que hacer acá con E. Atributo, ¿no? De empleado asalariado. Eso lo haría este método. Este que diría los datos. Me devolvería ya el objeto completito. Tendrías que mostrarlo. Sí, pero fíjense el código que está acá. ¿Lo tendría que mostrar acá o hay otro que se encarga de mostrarlo? No. Este genéricamente los muestra al final. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá con honorarios y datos empleados? Pasarlo a string. A datos empleados le asigno el toString de este y a honorarios le asigno el get honorarios de este. ¿Bien? Y le puse cualquier cosa. Honorarios. Bien. Este es el case 1. Vamos a hacer el case 2, el 3 y el 4. El 2, el 3 y el 4. ¿Bien? No hay default, o sea, no se equivocaría la persona. En el case, ¿cuál es el que no hicimos? El case 2, ¿no? El case 3 no hicimos. El case 3, empleados por comisión. Acá le ponemos un cout que diga, te debo un empleado por comisión y return, para que no siga, ¿sí? Porque este no lo hicimos. Los otros sí. Acá lo que tendremos que hacer es crear empleado por hora y acá crear empleado asociado. ¿Bien? Así que vamos a copiar y pegar esto.
Fíjense que ahora como que todo se va a armonizar y va a andar, ¿sí? Empleado por hora y acá empleado asociado. Entonces, crear empleado por hora, crear empleado asociado. Listo. Tenemos cada uno. Ahora lo que hago son las declaraciones. Empleado por hora, empleado asociado. Asociado por... Bien. Cada uno devuelve una instancia del objeto que corresponda según el switch que pidió Victoria. Y acá, ¿qué faltaría dentro de estos métodos? Los datos, pedir los datos. Pedir los datos, o sea, falta hacer como mi programa crea un empleado asalariado. Lo puede crear leyendo de un archivo que todavía no vimos, lo puede crear haciendo ingrese apellido, ingrese nombre y demás, ¿sí? Y después hacer el return de ese objeto que vamos a ir cargando. Puede, si hacemos el método, puede hacer empleado asalariado aux.cargar, return aux, totalmente válido también, ¿sí? O sea, diferentes maneras, como ustedes quieran crear el empleado asalariado, como ustedes quieran crear el empleado por hora y el asociado, lo ponen acá, ¿sí? Bueno, yo no voy a hacerlos cargar, yo lo que voy a hacer es lo mismo que hice en main, voy a devolver siempre el mismo objeto con los datos que se me vayan ocurriendo, pero sepan que ustedes cambian eso por su método cargar o la manera que ustedes quieran que se cargue y ya está, ¿sí? Fíjense cómo no me casi digo una palabra que me parece que está mal pronunciada, pero como hicimos una extracción de la manera en que se crea, el programa va a crear cada una de estas instancias y después cada uno de ustedes elige si quiere pedirlos por teclado, capaz que, no sé, imagínense, tienen una pistola lectora de código de barras y escanean el código de barras del legajo del empleado y ya se le carga toda la información, o sea, como más se les ocurra, así como mejor se les ocurra, van a obtener los datos, ¿bien? Una vez que obtienen los datos, acá lo que tenemos que hacer es que no sea un empleado asalariado, sino uno por hora, porque ese es el tipo 2. Y este último era asociado, ¿sí? Bien. Y después al final, dependiendo del que se haya mostrado, muestra los datos del empleado y los honorarios. Bueno, entonces, hagamos estos tres métodos. Acá yo lo que voy a hacer es un empleado asalariado aux y un return aux. Y acá vamos a hacer aux.set apellido. A ver, vamos a usar algún conejillo de indias del Zoom. Pero no voy a poner un apellido de uno y un nombre de otro para que no doxee a nadie. Vamos a poner un apellido común, un apellido habitual, González. Y vamos a poner el nombre, si pongo el punto y coma, mejor, ¿no? El nombre de otra persona, ejemplo, Fiorella. Bueno, Fiorella González, que no existe en esta reunión de Zoom, completamente inventada, tiene esto que era asalariado. Tiene un salario fijo de ¿cuánto? A ver, ¿qué les parece? Total, en el cuatrimestre que viene, lo que ponga acá se va a devaluar. Así que pongamos 900.000, a ver si aguanta un cuatrimestre. Bien. ¿Y había algo más? El legajo, ¿no? Teníamos un legajo. Vamos a hacer que devuelva un legajo que sea 1.000. Y un mail también. ¿Un mail? Sí. No
es el mail de Fiorella, @gmail. Ojo que capaz que el cuatrimestre que viene cobramos $1. Ah, bueno, no me quiero meter en esa. Sigamos con esto. Bien, empleado asalariado. ¿Se entiende esta idea de que yo estoy hardcodeando ahí un empleado para demostrar el funcionamiento? Ustedes después pueden cambiar esto y hacerle sign, método cargar, lo pueden leer de un archivo, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es acá ser práctico. Devuelvo un objeto, todos estamos de acuerdo que esto va a devolver el objeto que estoy hardcodeando acá. Después ustedes lo reemplazan con lo que más quieren. Pero no me complico la vida en hacer el método cargar, que me llevaría un buen rato, ¿sí? Sino que lo que hago es devolver un objeto para probar si funciona, ¿sí? Bueno, vamos a hacer lo mismo con el empleado por hora. Con el empleado por hora, aux también. Vamos a reutilizar esto porque es básicamente lo mismo. Le voy a cambiar el legajo a 2000. Acá le voy a cambiar el mail para que se note que va a ir cambiando, ¿no? No me escriban, @gmail.com. Y vamos a inventar una nueva persona. Vamos a poner Lancieri Charlie. Uy, Charlie. Y un empleado por hora, además tenía un valor hora, vamos a ponerle 5000, y una cantidad de horas que trabajó en el mes, cantidad de horas del mes, no sé, 100 horas. Bien, eso nos va a dar 500.000, ¿no? Sí. Este es el otro case. Hay un case que no hicimos, que es el empleado por comisión, lo completan ustedes después, y nos faltaría el asociado, así que vamos a hacer a partir de este, porque son bastante parecidos. Y este va a tener el legajo 3000. Soy asociado @gmail.com y vamos a inventar a otra persona. Vamos a inventar a... Bueno, si pongo ese apellido se va a renotar porque no es muy común. Vamos a ponerle este otro, Mites. Mariano. Vamos a poner que sea 1.000.000, así es más fácil el cálculo. Y va a tener una antigüedad, o sea, va a tener un año de ingreso, que era lo que poníamos si no me equivoco. Ah, claro, pero este tiene que ser asociado. Ahora sí. Tiene un año de ingreso era con más de 5 años ya tenía un 10%, ¿verdad? Sí, sí, con más de 5. Bueno, tendría que dar 1.100.000. Sí, empezó, por ejemplo, en el 2016. Listo. Devuelvo acá aux y tenemos armados todos nuestros métodos que crean empleados. Dependiendo del ingreso y con el switch que hicimos, va a crear el empleado que corresponda según el tipo, salvo el 3, y después al final va a mostrar los datos de los empleados, del empleado y los honorarios. ¿No fue el otro Me método faltó un que era... resumen. ¿En dónde? El otro método en vez de hacer un switch era hacer un menú, ¿no? Con más opciones. Sí, acá si quieren, por ejemplo, podrían haber hecho un menú tipo empleado, menú.mostrar, y acá lo que ponen es tipo empleado igual a menú.mostrar. Podría ser así. Y ahí tienen su menú. Y después Ok. el switch. Yo básicamente no hice eso, pero podrían hacerlo. O sea, fíjense que con clases ustedes pueden como extender y cada clase se encarga de hacer una sola cosa y así. Bueno, acá me tira Verónica un buen dato. Si no le pongo break a esto, me va a dar un resultado totalmente
inesperado e incorrecto, así que cada caso tiene que tener su break. Me pasa por copiar y pegar, y me olvidé de copiar y pegar el break. Probemos esto. Ahora fíjense, tenemos bastantes archivos, no sé contar, pero tengo más de 10 me parece acá. Y fíjense lo que es nuestro main. ¿No? Muy acotado, ¿no? Entonces, si no me mandé ninguna y pongo run code, me mandé un montón. Bueno, vamos a corregir esos errores. En programa, crear empleado asociado, crear empleado por hora, crear empleado asalariado, no le gusta para nada. Vamos a ver por qué. Profe, ¿no te lo tiró en Están el en punto el H? punto H, claro. Me parece. ¿No los puse en el punto H? Me No, que el parece error que te lo tira en el punto H, me parece. cons. Como privado, crear empleado asalariado. Ah, acá no va programa. Eso Va también el me pasa por copiar tipo. y pegar. Ahí Claro. está. Ahí va solo el nombre del método, ¿no? Bien. Sí. Hoy estoy muy copiador y pegador y tiene sus consecuencias. Vamos a ver si ahora corre. Ahora sí, ¿ven? Entonces, tipo de empleado 1. Este era un empleado asalariado. González Fiorella, datos de Fiorella. Y estos son los honorarios, ¿no? Que era lo mismo que el salario base. Lo corro de vuelta. Pongo 2. Y este era por hora. O sea que Charlie Lancieri trabajó 100 horas a 5.000 pesos la hora y cobró 500.000. Nada mal, Charlie, ¿eh? Y corro de vuelta. Tipo empleado 3. Te debo un empleado por comisión. Muy bien. Bueno, lo hicimos. Y tipo empleado 4. Bien, perfecto. 1.000.000 más un 10%. Y esto es notación científica, ¿no? 1.100.000, básicamente. Es esto y 6 ceros. Bien. 5 ceros. Así que ahí estaría también este otro caso. Y obviamente el caso 5, con un poquito de basura. Bastante generoso. 0 los honorarios y string vacío para los datos de empleado, porque como no hicimos un default, si pones un empleado que no existe, trata de mostrar igual. Si le agregamos un default, que termine ahí el programa o que muestre que hay un mensaje de error, más correcto, bueno, quedaría mucho mejor. Bueno, ¿preguntas? Fíjense que partimos de una idea base, que era la de empleado, fuimos haciendo sus derivados y después nos dimos cuenta, obviamente, que el enunciado nos pide, además de todo eso, un programa que demuestre el funcionamiento, ¿no? Bueno, hicimos una clase de programa, el programa tiene un método de ejecutar y nada más, o sea que desde main yo... y set título, perdón. El programa tiene el set título y ejecutar. Yo no puedo hacer otra cosa para este programa en particular. Por ahí hay otro programa que tenga algún método más. Este no. Y ejecutar lo que hace es, bueno, la ejecución del programa. ¿Bien? En la ejecución del programa, lo que hicimos fue, bueno, pedir el tipo de empleado, en base al tipo de empleado con un switch, creamos los distintos tipos de empleados que hay, en base a su número o su código de empleado. Después nos dimos cuenta que no importa qué tipo de empleado yo elija, al final de todo lo que tengo que mostrar es algo bastante genérico, que es un string y un float con los honorarios. Entonces, lo podemos generalizar también. Esto no es herencia, pero básicamente es, me creo 2 variables y no importa qué case elija, le seteo lo que me devuelve cada instancia en esa variable. Y después lo termino mostrando al final, ¿sí? Y otra cosa por ahí nueva con respecto a la semana anterior, porque la semana anterior ya habíamos visto
herencia, es que, por ejemplo, nosotros no se lo habíamos mencionado, pero acá podemos ver como una clase de empleado asociado hereda de empleado asalariado, que a su vez hereda de empleado, y esto es como varios niveles de herencia, y eso está totalmente permitido y es válido, ¿sí? Lo bueno de esto es que si yo ahora vengo a empleado asalariado y le agrego alguna otra cosa más, por ejemplo, no sé, float, bonus, internet, y todos los empleados asalariados tienen un bonus por internet, el asociado también lo va a tener, ¿no? Porque por transitividad hacia abajo lo va a incorporar. Y ni hablar de que si yo vengo acá a empleado.h y me di cuenta que también necesitaría poder guardar, no sé, el celular, todos los demás, eh, las demás clases, tendrían el atributo celular. Obviamente le tendré que hacer el setter y el getter, cambiar el toString, pero automáticamente incorporaría el celular todas las demás. Por eso uno parece que termina escribiendo más cuando hace toda esta jerarquía de herencia, pero después la potencialidad que tiene, la escalabilidad que tiene de yo agrego un atributo acá y se extiende a todos sus hijos, bueno, es mucho más conveniente que haber hecho las clases todas por separado, ¿sí? Bien, ¿preguntas? ¿Alguna opinión? Obviamente este ejercicio en 1 hora y media, no, yo les comenté antes de empezar, no era posible, si era un ejercicio largo, de hecho no me había dado cuenta que era tan extenso, empecé a dar cuenta que era bastante extenso cuando lo fui resolviendo, ¿sí? No se preocupen, en un examen no los vamos a matar con algo tan extenso, pero fíjense que llevó un tiempo. Creo que 19:40 habíamos terminado de cerrar las salas, y esos son 20 minutos más 1 hora, más 20 minutos más, estamos 1 hora 40 haciendo esto. Está bien, hay una explicación, vamos paso a paso, ¿sí? No es que lo desarrollé completamente callado y rápido, ¿sí? Pero lleva tiempo. Y falta una parte más, que es la, la nómina, ¿no? De los empleados, que, que lo que nos permite básicamente es, bueno, poder representar varios, eh, varios empleados en un vector, ¿sí? O sea, cargarlos en un vector de 10 y después mostrarlos y ordenado por el legajo de forma ascendente, ¿sí? Del más chico al más grande. Si les parece, lo pueden intentar, porque no sé si alguien intentó o llegó a poder hacer este. No, yo ni leí el ¿No? libro. Bueno, por ahí les puede quedar como una actividad interesante para hacer y lo podemos ver rápidamente el próximo jueves o subirlo resuelto, o ustedes mismos pueden llegar a subir sus variantes. Con respecto a lo único que les quiero mostrar es este detalle. Voy a hacer otra. Primero voy a renombrar esta clase y le voy a poner programa 1. Y a le voy a poner programa 1. Bueno, programa 1 o proyecto 1 o algoritmo 1, como lo quieran llamar, ¿no? Esto obviamente me cambió solo el nombre del archivo, así que tengo que cambiar acá. A ver si hay uno de refactor de nombre. No. Bueno, voy a tener que hacer a manopla y acá básicamente cambio todos los que diga programa por programa 1. Bien.
Esto ya debería correr, lo tengo que cambiar solamente en main. Ahí está, sigue funcionando. Bien, entonces, vamos a hacer programa 2 rapidito. No lo voy a resolver completo, no se preocupen, pero les quiero mostrar un detalle que tiene que ver con herencia que les puede venir bien. En programa 2, .cpp, vamos a copiarnos un poco del programa 1.h, todo. Y vamos a poner programa 2. No va a tener esto. Esto lo voy a poner solo en el CPP. Va a tener un ejecutar, un getTítulo, un setTítulo. Respecto a eso. Este es programa 2.h y programa 2.cpp va a incluir esto y me voy a copiar lo que tiene programa 1 arriba. Programa 2.cpp. Desgraciadamente esto para poder hacerlo lo tengo que hacer, así que lleva su tiempito, pero ya lo termino. Bueno, programa 2. Listo. Bueno, hago el método ejecutar. Que debe estar acá, si no me equivoco. ¿Sí? Y bueno, esto que por ahí es... no, perdón. Otra cosa que me interesaba en programa 2 que esté, así que lo voy a volver a poner, es esto de crear, como en programa 1, de crear así los tipos de empleado. Así que voy a venir a programa 2. Voy a crear esto como privado. Básicamente es tendría que haber copiado los archivos directamente. Terminé copiando todo. Pero bueno. Y esto me va a generar las mismas personas con los mismos datos. Vamos a venir acá a programa 2. Y lo que le cambio acá es, de vuelta, en vez de programa 1, programa 2. Listo. Bueno. Ahora en ejecutar. No le gusta. Bueno, ya le va a gustar. No sé qué le pasa, pero existe programa 2 ejecutar, salvo que exista arriba también. No importa. ¿Tiene el const? No sé, a ver, en el Ah, .h. acá. No, gracias. Tercera vez que me equivoco con el mismo. Bueno, todo esto era para mostrarle esto. Vamos a crear acá un vector de empleados. Vamos a ponerle nómina de 3. ¿Sí? Y voy a decir que nómina en la posición 0 es crear empleado asalariado. Nómina en la posición 1 es crear empleado por hora. Y nómina en la posición 2 es crear empleado asociado. Bueno, básicamente yo tengo un vector, ¿no? Que es de la clase base, pero le estoy asignando elementos que no son de la clase base, son de los hijos. ¿Bien? Y esto, aunque parezca que no debería compilar, compila. ¿Qué les parece que tiene si yo hago un cout de nómina en la posición i, por ejemplo, y pongo punto? ¿Qué les parece que voy a tener ahí disponible para usar? Los De la clase métodos asalariado. de asalariado. No escuché bien. ¿Cómo? ¿Los métodos de qué? Métodos de Empleado la asalariado. Asalariado.
No, ¿Serían de tengo los empleado? No, no son los de métodos empleados del, porque son los del comunes de base, todos. claro. De la manera que está hecho esto así, es del base solamente. O sea, yo puedo llamar apellido, al mail, nombre, pero no podría llamar a get honorarios, por ejemplo, porque esos están en cada uno de los derivados. Y yo acá no tengo un vector de los derivados, tengo un vector de la clase base, ¿sí? Entonces yo podría hacer un listado de los apellidos y qué sé yo, ¿no? y, y el legajo, pero no podría con este, al menos con lo que hemos hecho hasta ahora, acceder a los métodos de cada uno de los derivados, ¿sí? Solamente de las clases base. Acá me falta para que lo pueda mostrar así, me falta toString, ¿sí? Porque como no me falta me falta esto. Así lo tendría que ver. Ahí. Bueno, entonces, lo que tendría que hacer es ir a main y decir, bueno, programa 2, el título, ponerle nómina de empleados y ejecutar. Incluyo programa 2. Y acá vamos a hacerle un par de endeles para separar. Y a ver si esto corre. Bien. Cálculo de honorarios de un empleado. Elijo el empleado 4. Esto ya lo vimos. Y fíjense, este otro es a partir de un vector de la clase base, yo le puedo asignar sus derivados en los elementos y lo que termina asignando es la parte del hijo o del nieto, ¿sí? Que correspondía, la parte del padre, la parte más chiquitita, ¿sí? Entonces, como puso ahí Diego, empleado asalariado también es un empleado. Empleado por hora también es un empleado y empleado asociado también es un empleado. Esa asignación lo que está haciendo es guardar la parte empleado que hay de cada uno de esos elementos que le fui asignando, ¿no? De cada uno de esos derivados. Solo se queda con la parte de empleado. Yo puedo acá recorrer y mostrar lo que necesite de, de este vector que sea de la clase empleado. Existe la posibilidad que yo creando un array de empleados, ¿sí? No de esta manera, porque si quieren lo pueden investigar, que creando este vector de nómina de 3 empleados, yo en la posición 0 guarde un asalariado y después cuando lo muestre pueda acceder a los métodos de asalariado, a este de por hora y a este otro asociado. Pero ahí lo que tienen que utilizar es un concepto que se llama polimorfismo, ¿sí? Que si lo investigan les puede llegar a venir muy bien para el sistema, que vayan a hacer como examen integrador, si van a hacer un juego o demás, porque les permitiría en un vector de la clase base guardar, pedir memoria para los hijos. Y después en un mismo vector tienen todos y los pueden recorrer. Por ejemplo, no tienen que tener todo en variables separadas, los pueden tener todo en una variable o en un vector único, ¿sí? Pero para eso tienen que investigar un poquito sobre el concepto de polimorfismo y cómo utilizarlo, ¿bien? Que como ahora nos vamos a meter con archivo, por el momento no lo vamos a mostrar, podríamos dejarle ejemplos de eso, pero de vuelta, les permitiría que yo en la posición 0 tenga una instancia de empleado asalariado, en la 1 una instancia de por hora y en la 2 uno de asociado, después acceder a sus métodos, ¿bien? Pero para eso hay que hacer... Perdón, profe. O sea que las componentes del vector van a tener diferente tamaño cada una.
o hacerla de mayor tamaño? Bien, eso es interesante. Lo que hace es, como se usa como una memoria dinámica, lo que va a tener es, primero acá un vector como de punteros, ¿bien? Y después va a crear como una tabla virtual donde, por ejemplo, la posición 0 va a tener el espacio de memoria para uno que es más grande por ahí, empleado asalariado. La siguiente va a tener un espacio de memoria para empleado por hora y otro para empleado asociado, ¿sí? Y funciona y les va a correr sin ningún problema. No lo agregamos a este porque este ya es bastante complejo de por sí, pero podemos subirles un ejemplo de polimorfismo un poquito más chiquitito, un poquito menos complejo, como para que lo puedan ver en funcionamiento, ¿sí? Y después lo pueden, ese mismo ejemplo, tomar como base para ustedes en un juego o en cualquier sistema que vayan a realizar, eh, poder utilizarlo, si es que les hace falta, si no les hace falta, no. Y a medida que avancen con la programación orientada a objetos, en programación 3, en laboratorio 4, en TCCI y demás, van a ir añadiendo como más conocimiento y experiencia en esto, ¿sí? No solo en herencia, composición, polimorfismo, encapsulamiento, sino ya en otros conceptos que tienen que ver con la programación orientada a objetos, pero que son todavía más abstractos. No sé, interfaces, patrones de diseño, un montón de principios sólidos. Hay un montón para investigar de esto que obviamente no entran en un cuatrimestre, ¿sí? Así que tienen un montón para investigar. Yo les diría que se lo tomen con calma, que se den su tiempo para aprender, ¿sí? Yo todavía estoy aprendiendo, yo hace rato que me recibí y todavía estoy aprendiendo cosas nuevas o perfeccionando algunas cosas en relación a esto. Así que dense su tiempo, pero no paren de aprender nunca, ¿sí? Siempre traten de ir investigando una cosita más. No hace falta que sea con C++, por ahí más adelante es con C# o con otro lenguaje que les interese por ahí más, pero focalicen en esto para poder después ser desarrolladores y desarrolladoras que tengan muchas herramientas para resolver problemas. ¿Bien? Bueno, listo. Eso es lo que básicamente le queríamos comentar, dar un ejemplo que cierre un poco todo lo que vimos de clases. Bueno, este particularmente no tiene composición, pero bueno, no importa. Eh, Creo que igual fue bastante sustancioso lo que había que resolver. Fue más para el lado de la herencia, pero ya no se preocupen que vamos a tener otros problemas más adelante cuando empezamos a ver archivos. Y como les había dicho cuando estaban en el laboratorio 1, ¿sí? Esta es una materia junto con programación 2 muy compleja, o sea, porque el salto de nivel entre laboratorio 1 y laboratorio 2 se nota enseguida, ¿sí? Se hace difícil enseguida, así que eh, métanle a la práctica, eh, practiquen obviamente con su proyecto que van a entregar a final de cuatrimestre, pero también con estos TPs que les vamos dando que son más chiquititos, los que deben tener para programación 2, ¿sí? Y sepan que básicamente cada reunión, cada clase nueva va a ser un tema nuevo, así que les recomiendo bastante práctica si no se dejan estar, ¿bien? Matías me pregunta si lo de polimorfismo lo pueden buscar en el libro de C++ que hay en la bibliografía. Sí, claro, ahí está explicado. De vuelta, capaz que en la primera lectura no se entiende del todo, después le dan otra lectura, practican un poco, así hasta que lo pueden llegar a entender. Si les lleva más de este cuatrimestre, no se preocupen, ¿sí? No son conceptos tan sencillos de captar. ¿Bien? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Alguna cosa que quieran decir? Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos la próxima. Vamos a empezar con archivos y vamos a estar ya viendo el tema de los proyectos que van eh, indicando que van a hacer.
Ustedes tienen que, ya saben, hacer un informe y entregarlo. Y después les vamos a compartir una planilla donde para cada equipo vamos a poner cuál de los docentes, que somos 5, les va a estar haciendo seguimiento. ¿Bien? Sí, Diego, ya próximamente las reuniones van a ser 3/4 o media parte de la reunión, algún ejemplo teórico práctico, y la otra parte, ver avances sobre el proyecto. ¿Sí? Sí, sí. Así no descuidamos esa parte que es la evaluación, ¿no?, del final del cuatrimestre. Bien. Bueno, yo subo esto al repositorio y la grabación cuando termine de procesar el archivo, que capaz que mañana. ¿Sí? Bueno, nos vemos, que tengan muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo jueves. Nos vemos. Nos vemos, profe. Hasta luego. ¿Puede ser que Brian haya hecho el Street Fighter para cuando rindió él? Porque vi un video en YouTube. Sí, sí, había hecho un juego. El Street Fighter que él muestra está más tuneado que el que fue desarrollando. Esto está grabando, bueno, dije un secreto para mí, si porque yo me acuerdo que era profesor, ayudante. Para mí no estaba del todo terminado como está ahora, pero sí estaba muy, muy, muy bien hecho. Sí, claro. Sí, sí, investigó un montón igual. Eh, Así que no hace falta que hagan un juego con ese nivel, pero pueden hacer un juego que sea en consola o con un modo gráfico, ¿sí? Pero tengan en cuenta que cursan quizás 5 materias más y, bueno, tienen vida por ahí laboral, personal. Traten Estadística. Sí, tienen otras materias, bien. Traten de encontrar el punto medio en el que presentan algo con el cual ustedes están conformes y que está a la altura de lo que esperamos, pero que no les quite vida, básicamente. Lleguen sanos a brindar el 31. ¿Sí? Ok, gracias por el consejo. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Luego. Luego, profe.